Bueno, Cristina Colino del Movimiento Alternativa Paraná. Hoy estamos con Facundo Escatone Molins, no sé si la dije bien. Sí, está bien. Perfecto. Y sos integrante del del nodo Brote Nativo. Sí, Muchas gracias, Facu, por brindarnos tu tiempo. no, Y gracias bueno, a ustedes. Encantado. decirnos, presentate un poco, decirnos quién sos, qué haces. Bueno, yo integro esa organización, que es una organización socioambiental de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y es una organización que también pertenece a la coordinadora Basta es Basta, que acá en Paraná es la que está encargada de la ronda de los martes. Entonces, bueno, en Concordia hacemos otras actividades, no hacemos ronda, hacemos algo más ligado a lo que es la agroecología y empezar a pensar socialmente el consumo agroecológico y por qué consumimos determinados alimentos y no otros. Eh, yo me comienzo a meter en estos temas cuando empiezo a estudiar la licenciatura en ciencia política, que es mi profesión y es a lo que me dedico. Das clase en la facultad. Doy clase en la facultad, en la UNER, específicamente ahí en la Facultad de Trabajo Social, ¿En qué materia? en una materia que actualmente se llama Problemática Política, que es una introducción a la licenciatura en Ciencia Política. Ahí integro un grupo de cátedra y también en la licenciatura en Trabajo Social, la materia con el mismo nombre. Eh, a partir de ahí, a mí me empezó a generar una inquietudes con lo ambiental y bueno, sucedió con un conflicto que hubo donde las universidades tenían que debatir si recibían o no fondos de la megaminería y ahí empecé a ver que lo ambiental tenía un costado que podíamos explorarlo desde las ciencias sociales y desde la misma sociedad, digamos, que lo humano también tenía que ver con la naturaleza y su vínculo. Claro, eso es algo que cuando charlamos en forma particular hace ya unos meses, a mí me llamó la atención porque a mí me hablas de agrotóxicos y será un poco por mi formación profesional, pero a mí me lleva a la salud. Y esta mirada social me pareció una mirada muy interesante y que me gustaría que nos cuentes cómo han hecho los estudios, a qué conclusiones han arribado. Sí, nosotros trabajamos más que nada con perspectivas que abogan ideas que son gestadas por vecinos y vecinas muchas veces o conceptos que nosotros le llamamos híbridos. Por ejemplo, soberanía alimentaria es un concepto que muchas veces sabemos el significado, pero no sabemos el origen. Es académico, lo hicieron campesinos y campesinas. Lo que sabemos es que fue hecho es un artificio humano y es una manera de interpretar nuestro vínculo con la naturaleza, de la cual somos parte, de otra manera. Entonces ahí lo social está involucrado. Claro. Porque nosotros pensamos un alimento, por ejemplo, y decimos, bueno, la especie humana tiene que alimentarse, si no, no sobrevive. Entonces, es innato de nuestra especie la alimentación. Entonces es un problema social la alimentación, porque tenemos que pensar cómo, bueno, la antropología ha explorado, por ejemplo, cómo lo colectivo, la idea de colectivizarnos, tuvo que ver con conseguir alimentos. Nosotros conseguimos alimentos o nos protegimos a partir, como especie, ¿no? Sobrevivimos. Esa idea de la supervivencia natural es muy social, es muy colectiva. Nadie se salvó solo, sino que se salvó a partir de agruparnos, no solamente entre seres humanos, sino también con otros seres. Y ahí entra la idea del vínculo social, no solamente entre seres humanos, sino entre una multiplicidad de seres. Y hablando de la provincia de Entre Ríos, que me imagino que debe haber sido más el foco por donde han estado trabajando, ¿se ha modificado la parte social, digamos, de la relación entre las personas, de la ubicación de las personas en la provincia? Sí,
hay que tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de modelos productivos, hablamos de impactos socioambientales. Nosotros nos gusta hablar de esa combinación, ni lo ambiental solo, ni lo social solo, sino lo socioambiental. Y el modelo productivo depende cuál sea, por ejemplo, el modelo productivo en base a agrotóxicos y a transgénicos, es muy diferente la sociedad que crea, la sociedad que impregna en los territorios que habitamos del agroecológico, por ejemplo. Entonces, mientras... Pero son dos sociedades bien marcadas, sí, con diferencias muy marcadas. Por ejemplo, nosotros hablamos de una agricultura sin campesinos cuando hablamos de modelos de agronegocios. ¿Y Claro. por qué decimos eso? Porque es una agricultura que sustituye de manera desigual, que afecta de manera desigual la división social del trabajo, que afecta de manera desigual la habitabilidad en la población rural, porque el dueño del campo puede hacerse de determinadas tecnologías y suplantar trabajo, y eso hace que haya menos trabajo en el campo, que la gente emigre a las ciudades y por ende, por ejemplo, cierren escuelas rurales. Claro. Ese es un fenómeno muy marcado en Entre Ríos. No solo en Entre Ríos, pero Entre Ríos tiene una particularidad muy fuerte con relación a eso. Es más, cuando se dieron los debates por el fallo de las escuelas fumigadas, algo que decían quienes abogaban para que el fallo no les interfiera en su modelo de agronegocios, es decir, en poder pulverizar con agrotóxicos, es que decían que lo que estaba mal ubicado era la escuela, Claro. no la producción. Al revés. Claro, porque ahí te Poner siembra una atrás discusión. del carro, le dicen, ¿no? Claro, porque vos decís, bueno, es necesaria la salud, es necesaria la educación, es necesario muchos instrumentos estatales o no estatales, pero que sostienen la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere un modelo de agronegocios si saca esos espacios de sociabilidad? Quiere un campo sin campesinos, quiere que vos, si querés habitar lo rural, tengas que irte a lo urbano, a educarte, a tener salud, y eso te va retirando, no te da trabajo. Esas cosas te retiran, son variables que hacen que las sociedades rurales se depriman, sociedades rurales en el sentido de sociedades que habitan el ámbito rural. No quiero ponerte en compromiso, pero ¿te acordás números más o menos aproximadamente la cantidad de escuelas que se han cerrado? En el 2023, ahora ya no, creo que en el 2024, ahora, eso no lo tengo muy claro ahora, pero eran 70, alrededor de 70 escuelas que habían quedado inactivas porque no tenían estudiantes. El año anterior estaban activas. Claro, muchas. Es un para montón. Una provincia como la nuestra Claro, son muchas las escuelas. Y eso tiene que ver con el modelo que se trabaja. Porque también lo que crea el modelo de agronegocios es dependencia. En el sentido de que muchas veces los datos que hay con referencia a la salud de las personas, a la educación de las personas, a habitar el espacio rural, son condicionados porque si yo hablo, pierdo mi trabajo. Claro. Entonces, eso en lo rural está muy marcado y tiene que ver con una desigualdad muy fuerte, que quizás en lo urbano está un poco más matizado y en lo rural es mucho más brusco. La solución para revertir esto, algo hablaste al principio, ¿ustedes la han pensado, la han visto, la han vislumbrado? Sí, no solo nosotros, digamos, mucha gente lo ha trabajado, no fuimos los primeros, pero nosotros estamos ahí avanzando en unos
conceptos que son híbridos, que trabajan sobre esta parte política y social, por ejemplo, de la agroecología. No podemos pensar un modelo y la agroecología en sí misma. Lo que tiene de diferente con el modelo de agronegocios es que te incorpora, pero te incorpora cuando te habla de un modelo de producción, la parte social y la parte política. El modelo de agronegocios lo invisibiliza. Claro. No hay gente, es un modelo económico para ellos, ahora, pero en verdad impregna socialmente. La agroecología lo que tiene es que al poder sostener un modelo agroecológico, no entra en competencia con el campo, con la escuela. Vos podés tener al lado de una escuela una chacra agroecológica, no hay ningún problema. El modelo de agronegocios sí. La chacra agroecológica te emplea más gente que el modelo de agronegocios. Es decir, son las variables que vemos que se deprimen en el modelo de agronegocio, entran a fortalecerse, a enraizar lo que es la sociedad en la ruralidad. Habitar la ruralidad es lo que fomenta la agroecología. Imagino que eso debe ser un camino, digamos, que hay que ir dando de a pasos, ¿no? Sí, hay que ir dando de a pasos, hay que fortalecerse en las experiencias que nunca abandonaron el campo y que nunca abandonaron la agroecología, que en Entre Ríos hay, que están invisibilizadas, pero que se conocen entre ellas, y eso es lo que hay que recuperar, porque son quienes han sido invisibilizados y sin embargo han tenido una lucha enorme al interior de esa ruralidad que muchas veces no la vemos como un espacio social, sino que la vemos solamente como un espacio productivo. Bueno, el campo produce, no, en el campo vive gente. Me encanta, Facu, me parece que esto nos da pie para futuras charlas, para no hacerlo tan extenso y no seguir robándote tanto tiempo. Te agradecemos enormemente todo lo que nos has contado y si vos no te importa, nos juntaremos próximamente para seguir profundizando estos temas y los que vos te parezca que son relacionados con todo esto. Sí, a mí me interesa y agradezco mucho el espacio porque bueno, es necesario que hablemos de estas cosas y que nos nutramos entre todos, digamos, que cada uno ponga lo suyo, que se pregunte, pero también se comente, que se genere ese diálogo, es re necesario, así que muchas gracias. Muy bien, desde Paraná, Alternativa, Paraná y Humanidad a dónde vas, juntos a Facundo Escatone Molins. Un gusto, muchas gracias, hasta la próxima.